Pues primero al de la revolución interna, al de la guerra civil aquí en la península ibérica y a la pérdida del continente americano. Éxito rotundo para que podamos glorificar por los siglos de los siglos a todos los libertadores que tienen sus monumentos en Madrid, porque lo nuestro no tiene nombre, traidores a la patria todos ellos, que además lo que hicieron fue colaborar, como dice Quiroga, con los de aquí. ¿Para qué? Pues para tomar el poder. Y voy a acabar con un último dato. ¿Por qué se llamaban de Lautaro las sociedades aquellas? Pues porque Lautaro es el caudillo araucano que se opone a los conquistadores españoles, concretamente a Valdivia. Es el protagonista, el personaje central de la Araucana. Luego Lautaro es muy bonito nombre, porque claro, ¿a dónde nos lleva? A una sociedad precristiana. Cuidado, que no estamos hablando solamente de una secta que tenga una fijación anticatólica, es anticristiana. Y de ahí que el indigenismo americano, que ya se empieza a cultivar en el siglo XIX y por eso se llena toda América de monumentos a los caudillos o los caciques precolombinos o los que lucharon contra los conquistadores, reivindican algo que no era de ellos, porque estos criollos que hacían la revolución no tenían ningún nexo con aquellos caudillos indígenas. ¿Qué tenían, qué les unía o qué les podía parecer atractivo? Que no eran cristianos. Podemos reivindicar incluso una raíz precristiana en aquella América. Miranda tenía su propio proyecto político, que era establecer un enorme imperio americano que llegaría desde el Mississippi, que él conoció muy bien, hasta la Patagonia. Un gigantesco imperio gobernado por un monarca que, oh casualidad, recibiría el nombre de el Inca. Pero oiga, ¿por qué el Inca? Lautaro, el Inca, ¿pero de qué me están ustedes hablando? Pues de las sociedades precolombinas que quieren resucitar. Claro, esto nos explica bastante mejor, por una parte, la leyenda negra, que ya era antigua, porque esa es inglesa y francesa, pero sobre todo inglesa del siglo XVI, que crece enormemente en la América, que se independiza, y ahora ya son criollos quienes alimentan esa leyenda de la crueldad hispana, de la explotación, del oro robado. Como le dijo un amigo mío a un hispanoamericano hace unos años, el oro lo robarían tus abuelos, porque los míos aquí no vinieron. Tú eres peruano, o sea que, ¿de qué robo me estáis hablando? Y por otro lado, ¿con qué oro se construyeron esas maravillas de ciudades, esas catedrales, esas universidades? ¿Con qué oro se defendió de los piratas y de las flotas inglesa, holandesa y francesa toda la costa del Atlántico español, que era gigantesca desde la Florida hasta Patagonia? Con el oro de América. O sea que ese oro que nos llevamos, la mayor parte se quedó allí y dio frutos excelentes. Porque además, lo cierto es que la América española no ha estado tan cerca de la europea como en el siglo XVIII, en nivel de vida, en cultura y en todo lo demás. Esa leyenda negra antiespañola la han hecho los independentistas, la han alimentado a partir de ahí. En el siglo XIX hay un predominio masónico en toda la América que había sido española absoluto, que provoca a veces incidentes violentos, como es el asesinato del presidente del Ecuador, que acababa de consagrar el país al Sagrado Corazón, cosa que no se les perdona, naturalmente, a los gobernantes que se atreven a hacerlo. Alfonso XIII lo dijo muy claramente ya en el exilio. A ver quién se ha atrevido, decía él, a Cortés Cabanillas, a consagrar el país o su país al Sagrado Corazón. Bueno, en la América española aquello ya era muy complicado. Y en el siglo XX, otra guerra que han querido tapar todo lo posible, que ha sido la Guerra Cristera, de la que hemos empezado a hablar un poco hace unos años, que otra cosa es más que una persecución contra la Iglesia verdaderamente salvaje. Cuando un masón, el presidente Plutarco Elías Calles, pretende establecer, como en la Francia revolucionaria, una Iglesia nacional mexicana dependiente del Estado. Igual que los vandeanos, igual que los franceses en el siglo XVIII, se levanta el pueblo de México. Con la guadalupana a la cabeza, por cierto, que era el estandarte que llevaban, igual que los vandeanos llevaban el Sagrado Corazón, para impedir lo que el presidente masónico trataba de hacer con la Iglesia, que era desarticularla y convertirla en lo mismo que se quiso hacer de la Iglesia francesa de 1792.
Cristerario Mártires. Hace unos meses, va a ser un año, se canonizó a uno de ellos, el famoso niño cristero, José Luis Sánchez del Río, que fue torturado buscando lo de siempre, que apostatara, cosa que no hizo, y después de la tortura lo mataron de forma atroz. Bueno, pues en el 28, recién terminada la Guerra Cristera, cuando se establecieron los llamados arreglos entre el gobierno, ya no era presidente Calles, sino uno más masón incluso que él, Emilio Portes Gil, que esto lo podéis buscar, está publicado en cualquier página que hable de él, dirigiéndose a un concilio masónico celebrado en Ciudad de México en ese año y naturalmente gloriándose de la victoria contra el clero, porque él habla del clero, dice una frase que no tiene desperdicio y que es muy esclarecedora. La lucha contra el clero no se inicia. Se inició hace 2000 años. La lucha contra el clero es eterna. ¿Por qué 2000 años? Los de cristianismo. Pero si ustedes ni existían. ¿De qué habla usted? Pues de las dos ciudades de San Agustín. Y ellos son conscientes plenamente de militar en la ciudad de Satanás, como decía León XIII, sin ningún reparo, cuando los papas hablaban con la contundencia de vida que llegaba a las mentes de quienes los leían. Las dos ciudades. Eso lo dice Emilio Portes Gil. Y lo podéis buscar. Y para aterrizar y acabar ya con esta conferencia, no sé si se han enterado de que hace meses, muy pocos, se ha inaugurado en Guadalajara una defesio de escultura de 9 metros de altura llamada sincretismo. Sincretismo que ya sabemos quién defiende eso, ¿no? Al final, ¿qué es? Callarte la boca a ti como católico, cristiano, lo que seas, porque hay que ser sincretista, hay que ser relativista, hay que aceptarlo como una todas las religiones, lo que ha buscado la masonería desde que existe. La escultura llamada sincretismo es una mezcla, se supone, de la guadalupana con una diosa azteca llamada Coatlicue, diosa de la fertilidad, a la que se representa con garras de águila en manos y pies, falda de serpientes entrelazadas y toda ella rodeada, aparte de que a sus pies tiene también cráneos humanos, recordando los sacrificios que sus dioses exigían, sacrificios humanos, de los que ella era propiciadora como diosa de la fertilidad. Y eso lo han mezclado con la guadalupana. Y ahí está, de momento está 9 metros. El arzobispo emérito de Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval, lo ha calificado de insulto a la población guadalupana, por católica, claro. Ya ha pedido naturalmente que se retire lo antes posible, añadiendo que esto requería una movilización, que por cierto aquella es una diócesis muy especial, con un seminario pujante como pocos en el mundo, y este cardenal Sandoval también es un hombre muy especial, de los que nunca se han callado la boca, y llama a la movilización. Lo malo es que el arzobispo actual no ve tan clara la situación. Monseñor Robles, en cambio, dice que él no está seguro de que haya mala intención en el escultor, que ha hecho esa mixtura de la diosa de la fertilidad con los cráneos y las serpientes incluidos, y la guadalupana, de la cual solo se reconoce el manto estrellado. Lo demás es la diosa de la fertilidad. ¿Eso qué es? Un nuevo brote de lo mismo que ya más tímidamente se empezaba a propiciar con el nombre de Lautaro y con todo lo que vino después. En definitiva, como decían los obispos alemanes en 1980, después de 6 años de conversaciones con la Gran Logia de Alemania, la masonería no ha cambiado. Se puede camuflar como quiera. No dice la verdad. No la dice, soy consciente de que no la dice, porque yo he tenido ya encuentros con ellos, aparte de seguirles en algunas de sus declaraciones. Por ejemplo, ya con esto acabo,
Hace poco un masón, hablando de la masonería y sus excelencias en este tercer centenario, ya que la masonería no ha tenido problemas nada más que con los dictadores, claro, por el Tribunal de Franco, de la represión de la masonería y del comunismo, o reyes muy absolutos, o algún sector de la Iglesia. Oiga, algún sector de la Iglesia resulta que eran los papas, que yo no me atrevería a calificar de algún sector de la Iglesia. Y cuando tenemos 200 condenas pontificias, de las cuales yo extraigo algunas nada más, claro, aquí no podemos hablar de algún sector de la Iglesia que no esté de acuerdo. ¿Qué pasa? Juegan con el desconocimiento de la mayor parte de la población, que puede pensar, ah, bueno, claro, algún cura carca, de esos que siempre ha habido, ¿no? Pero la Iglesia no está contra la masonería, la Iglesia la tiene condenada. La última condena de 1983 de Juan Pablo II, la Quasitum Est, que firma el cardenal prefecto de la doctrina de la fe, Ratzinger, dice textualmente: quienes se adhieren a una sociedad masónica están en pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión. No estamos hablando de algún sector de la Iglesia. Ultramontano, más o menos, dan a entender. Por tanto, insisto, mienten sistemáticamente. Mienten, enredan, envuelven. Han aprendido la lección. En 1917, hasta San Maximiliano Kolbe tiene textos contra la masonería verdaderamente luminosos y durísimos, porque presenció cómo se celebraba aquel centenario, la violencia con que se celebró. Y un siglo más tarde, pues jugamos al desconcierto. No tenemos nada contra nadie, únicamente pues algunos sectores. Es lo de siempre. Y en la América Española, ya que iba a terminar, pero no termino, porque no me quiero ir sin leer un texto de un masón arrepentido converso, de enorme piedad después de su conversión, Mariano Tirado Rojas, del siglo XIX, un hombre cuya lectura recomiendo muchísimo porque todos los misterios de la masonería están ahí y ni siquiera los más masónicos de los autores se atreven a desmentirle, porque llegó a altos grados. Y hablando de este tema, escribe el señor Tirado Rojas en su obra La masonería en España, que son 3 volúmenes. Quien dice español, dice católico. Y por eso era indispensable a la realización de los siniestros planes de las logias que nuestro pueblo dejara de ser español para que dejase de ser católico. La masonería, además, lo dice en sus estatutos y constituciones, desea que desaparezcan todas las fronteras, desde el punto y hora en que declara que los masones de cualquier país, sea cual fuere su creencia religiosa y culto, son miembros de una gran familia, como es una la especie a que pertenecen, el globo que habitan, la naturaleza que contemplan. El proyecto de la independencia de los virreinatos, de los dominios españoles, está resumido aquí por Tirado Rojas admirablemente. Luego ya vino el 98, donde la masonería tendrá el mismo protagonismo, tanto en Filipinas como en Cuba, a la hora de conseguir ya dar la puntilla a lo que quedaba del Imperio Español. Y aquí tenemos al señor Rizal en la calle Islas Filipinas, con un monumento masónico, porque lo era él también, que ya lleva años, con su obelisco, sus 3 estrellas y todos sus aditamentos, honrando una vez más al que combatió contra España para arrebatarle uno de sus últimos bastiones. Nos faltaba Rizal, pero ya le tenemos. Así que todos los traidores a la patria que han combatido, desde las logias, por cierto, contra la soberanía española, están todos entronizados en nuestras calles.